Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, el año pasado, todo indica que la economía va a crecer un poco más de 3%. No nos hemos ido al fondo, hemos salido del abismo, pero tampoco estamos en una situación para celebrar, porque el crecimiento no sirve para reducir pobreza. En todo caso, puede mantenerla, pero uno de cada tres peruanos es pobre y ese solo dato debería significar una gran movilización nacional. Y la única posibilidad de movilizarnos es convocando inversión privada, promoviendo inversión privada, el principal factor de reducción de pobreza en los últimos 30 años. El Banco Mundial dice que el 80% de la pobreza reducida en el Perú, es decir, de 60 a 20%, antes de Castillo, después de Castillo aumentó, se debe a la inversión privada. Y bueno, sucede que el año pasado estuvo a punto de aprobarse una nueva ley de promoción agraria, luego de que el gobierno de Sagasti lo derogara, y de pronto el Ministerio de Economía, que no ha logrado controlar el gasto, no ha logrado manejar el tema de Petroperú, ha continuado con los sucesivos rescates financieros a Petroperú, desangrando el fisco nacional. El Ministerio de Economía dijo, no puede haber un régimen promocional porque la recaudación fiscal, el hueco fiscal está en peligro. Bueno, en vez de reducir el gasto del Estado, en vez de racionalizar el gasto del Estado, se levantan murallas que evitan promover la inversión privada. En el agro, que es junto a la minería uno de los sectores que nos pueden llevar a abreviar el camino al desarrollo, una vez aquí en una entrevista con Fernando Sillonis, él nos señaló que hay 1 millón de hectáreas más de potencialidad para agroexportación y esto se puede extender a la sierra y la costa. ¿Se necesita un régimen promocional o no se necesita un régimen promocional? Bueno, vamos a discutir este tema y por eso el día de hoy hemos convocado a Fernando Sillonis, empresario agrario, un observador, estudioso de estos temas y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas, señor Sillonis, gracias por la conversación. Gracias, Víctor Andrés. Encantado de conversar contigo y sobre todo del agro, que es mi pasión. Perfecto, y de igual manera, señor Sillonis, gracias también. Pero ¿por qué se necesita una ley de promoción agraria, valga la redundancia, en el agro? ¿Por qué, a diferencia de otros sectores, por ejemplo, cuando se habla de promoción a la industria, hay resistencias, ¿no? Inmediatamente saltan las alarmas, mercantilismo, beneficios especiales. ¿Por qué en el agro esto no es así? ¿Qué es lo que lo hace original, singular? Bueno, aclaremos algo, ¿no? Toda ley promulgada desde el Estado peruano, ya sea a iniciativa congresal o iniciativa del gobierno o iniciativa ciudadana, tiene que promover el desarrollo del Perú, de los peruanos. Es absurdo, es absurdo promulgar una ley que vaya en contra de cualquier tipo de promoción de la dignidad, del desarrollo, del bienestar, ¿no es verdad? Entonces, decir ley promocional, yo creo que, de hecho, toda ley tiene que promover el desarrollo, la dignidad y el bienestar de los peruanos. Bueno, la ley de promoción agraria fue promulgada allá por el año 2000, 2001. Los detractores de esa ley le llaman ley Klimper, porque él fue ministro de entonces. Bueno, ha sido, desde el punto de vista de sus resultados, sin temor a equivocarme, la mejor ley jamás promulgada desde el Estado peruano. Yo no sé quién fue el inspirador, si fue el Congreso, si fue el Ministerio, yo no sé. Lo cierto es que se promulgó una ley cuando el agro peruano estaba en ruinas, después de 2 décadas perdidas de reforma agraria. Se exportaba un poquito de café y una cuota de azúcar y casi nada de algodón. Éramos importadores de todos los alimentos más importantes que los peruanos consumíamos.
La informalidad era absoluta, era 100%. La pobreza se identificaba con el sector agrario, era el sinónimo. Bueno, se promulga esta ley y 25 años después somos una potencia mundial en exportaciones de productos de altísimo valor, que son frutas y hortalizas. Ya no somos tan exportadores de azúcar, café y algodón, aunque sí exportamos. Hemos generado 1 millón de empleos formales. Los salarios en el campo han subido exponencialmente. Yo que soy uno de los cientos y miles de empresarios agroexportadores, puedo dar fe que es materialmente imposible reclutar a ningún trabajador en Ica, hoy que estamos cosechando uva, si no es por el doble o el triple del salario mínimo legal. Es imposible contratar por el salario mínimo legal. No, nadie, hay tal demanda de mano de obra que se tiene que, repito, duplicar y hasta triplicar el sueldo mínimo. La tributación ha crecido a pesar de que la tasa tributaria es más baja que el resto de la economía. Ha crecido, ¿no? O sea, el Estado hoy recauda mucho más, Mucho 10, más 12 veces más que antes de la ley de que promoción. antes de la ley. Salud ha recaudado muchísimo más aportes de los empleadores y laborales para brindar servicios de salud. En Ica, según el Índice de Competitividad Regional, el INCORE, que elabora todos los años el Instituto Peruano de Economía, Ica, gracias a su agricultura empresarial, exportadora, competitiva, ostenta el primer lugar a nivel nacional en un indicador que se llama empleo adecuado. Ni hablar de pleno empleo, que es también la región que ostenta los mejores indicadores de empleo, pero no. Además de eso, es empleo adecuado. Y esa es una combinación de nivel remunerativo, condiciones laborales y todo lo demás. Y paro de contar para dar tiempo a poder Ah, conversar de otras y cosas. algún- Pero algunos detalles más sobre Ica. Ica tiene una pobreza menos de 6% por así ahí. es, El Perú tiene en promedio casi 30%. así es. Y en general las regiones agrarias tienen un promedio de pobreza muy debajo de Claro, la pobreza nacional. claro. Ica parece incluso más que Chile en términos de el indicador de pobreza. Es que no es mentira, es real, Víctor Andrés, ¿no? Entonces, insisto, Milton Friedman decía, cuidado con juzgar a las políticas y a las leyes por sus intenciones en vez de por sus ¿Y, resultados, y- ¿no? y cómo usted explica que la izquierda le haya puesto, como se dice, haya puesto en la mira a la ley de promoción agraria en las últimas 2 décadas? Es una campaña de leyendas, de mentiras, Eh, este, hasta que finalmente lograron derogarla eh, con el gobierno provisional de Sagasti y la eh, administración provisional del eh, Congreso, la señora Mirta Vázquez. sí. Víctor Andrés, es más sencillo de lo que uno se imagina responder a esa interrogante, ¿no? La pobreza es un fin para la izquierda. El empobrecimiento y el caos es el deseo buscado de la izquierda, ¿no? Y de la corrupción. En la formalidad, el progreso y el bienestar no conviene a la izquierda, ¿no? Nosotros hemos escuchado muchas veces a políticos, ¿no? Como Hugo Chávez, Fidel Castro y demás, decir que cuando la gente deja de ser pobre, se pierde el control sobre ellos, ¿no? Porque pasan a formar parte de la clase media y se vuelven capitalistas, se vuelven emprendedores y demás. Entonces, repito, la explicación es esa. Pierden poder, la izquierda pierde poder cuando el Perú cae en pobreza, cuando la gente progresa y se desarrolla, la izquierda pierde su espacio y su sentido, ¿no? Entonces, es una fijación de la izquierda
de tumbarse la ley de promoción agraria que propició tanto bienestar y desarrollo, porque fue en contra de sus objetivos perniciosos, ¿no? Entonces, repito, es una explicación que nosotros podemos no entenderla, pero para quien busca la pobreza y el caos es más fácil de explicar. Como que, por ejemplo, el narcotráfico va muy bien con gobiernos como el de Pedro Castillo, ¿no? Porque no hay gobierno, entonces el narcotráfico se desarrolla muy bien. Entonces, cuidado, a no todos los peruanos le conviene el progreso y el bienestar. Hay muchos peruanos, la izquierda, que no es poca cosa, lucra de la pobreza, lucra. A ellos les conviene la pobreza para poder establecer todas estas consultorías y ONGs que viven financiadas del exterior para seguir perpetuando la pobreza. Ahora, una de las cosas más sorprendentes del modelo agroexportador peruano es que se ha hecho sobre un pequeño espacio de tierras, Bien, claro, 250.000 hectáreas aproximadamente que se han ganado al desierto. así es. Pero por otro lado, el 95% de la producción agrícola, de la superficie agrícola, es minifundio. Dos Sí, millones de parceleros, algunos en pobreza, en diferentes situaciones sí, económicas, ¿no? Y en un diálogo, aquí con usted, usted señaló que por lo menos había una potencialidad de 1 millón de hectáreas más en la costa, si no me claro, equivoco. Después claro, le preguntaré sobre la sierra y la sí. selva, pero con ese 1 millón de hectáreas en inversiones no va a ser posible si no existe un régimen promocional agrario, porque las inversiones, y ahí también debería explicarnos, maduran en otro tiempo, enfrentan plagas, enfrentan eventos climáticos. Hay algo muy especial que obliga a tener una ley de promoción agraria. Bueno, repito, ¿cómo no va a promover una ley? Tiene que promover algo, ¿no es verdad? Pero ¿qué cosa significa la ley de promoción agraria? Ni un centavo de subsidios, cosa que nadie pidió. No hay subsidios en la ley de promoción agraria, la derogada, ¿no? Lo único que hay es un régimen especial, diferente del resto, en donde la tasa de impuesto a la renta en vez de 30% es de 15%. Bueno. Yo estoy a favor de la reducción de las tasas tributarias, no solo renta, sino también IGB, porque está súper estudiado y demostrado que a menor tasa, mayor formalidad, mayor inversión, ergo mayor recaudación. Entonces, eso que parece ser, digamos, permisivo, generoso, subsidiario, no es así. La menor tasa termina recaudando más, hablando de déficit fiscal y gracias por comentar en la introducción al respecto. Es increíble que no estén hablando de reducción de gasto burocrático improductivo y sí aumentar recaudación, pero vía aumentar tasas. Ese es el error del Ministerio de Economía en este momento. Se puede recaudar más, y yo estoy a favor de recaudar más, pero con menos tasas y con mayor inversión y mayor actividad económica, ¿no? Yo tengo un sobrino en Estonia, para suerte mía. En Estonia, el impuesto a la renta es cero, cero. Y lo único que hay es impuesto a los dividendos. O sea, si las empresas no reparten dividendos, no pagan impuestos. La lógica es que todas las ganancias las reinvierten. Y ese es el caso de Estonia. Y resulta que es un país que tiene el presupuesto equilibrado, el desarrollo espectacular después de haber sido parte de la Unión Soviética, pobrísimos, ¿no? Hoy día, con tasas muy promocionales, con una simplificación administrativa total, es un país que está prosperando a un ritmo vertiginoso. Bueno, yo quiero lo mismo para mi país. Yo quisiera que no solo la agricultura tribute 15% de renta, sino también el turismo, y se duplicaría el proceso de inversión y a la larga se generaría mucho mayor recaudación, ¿no? Entonces, funcionó la ley de promoción agraria, ¿no? Que no tiene ningún subsidio de parte del Estado, sino una tasa atractiva,
ha generado más recaudación, más empleo, más formalidad, más desarrollo, ¿no? Ahora, imagine usted que ganamos 1 millón de hectáreas a la agroexportación en la costa, ¿no? Con una buena legislación y con buena promoción de inversión. ¿Cómo se imagina usted el Perú en ese momento? Por ejemplo, yo diría, habría 4 millones de empleos formales, entre directos e indirectos más. Seguramente empezaría una migración inversa, ¿no? De las ciudades, de la costa, se Claro. pasaría a formar ciudades alrededor de los polos agroexportadores. También habría una diversificación de la industria, es decir, sería un camino abreviado hacia el desarrollo. Claro. ¿Qué se imagina usted, señor Sillonis, con 1 millón? Bueno, en Ica, que es una ciudad caótica, Chincha, mi tierra también es una ciudad caótica, pero en las pampas de Villacurí se está concibiendo el desarrollo de una ciudad bajo esquema de inversión privada de 100.000 viviendas. O sea, va a ser del tamaño de Ica, pero va a ser una ciudad planificada, digna, con todos los servicios, y eso es una derivada de la agricultura. La agricultura no se limita a la producción de la fruta, la hortaliza y la exportación. Jala un enjambre de proveedurías de todo tipo de bienes y servicios, los cuales a su vez emplean a más trabajadores, pero lo que es más interesante, también jala todo lo que son servicios, y uno de ellos son los servicios urbanos. En Ica migran cientos de miles de jóvenes peruanos de Huancavelica, de Ayacucho y de todo el Perú, y que tienen que vivir, tienen que pernoctar dignamente, y la ciudad de Ica no le ofrece vivienda digna. Entonces, nosotros estamos articulando un proceso de inversión para construir una ciudad, ¿no? En Olmos también se concibió una ciudad, en Majes, Iguas, todos los proyectos de infraestructura hidráulica contienen un componente urbanístico dignísimo para acoger a los peruanos que van a trabajar en esos espacios, que se cuentan por cientos de miles en cada proyecto. Por eso terminamos con estos millones de peruanos empleados. Entonces, en resumen, la agricultura, en buena cuenta, va a ayudar, va a coadyuvar a resolver el terrible problema de vivienda indigna que hay en el país, con pueblitos dignos, estupendos, y ¿por qué no promover eso? Digo yo, ¿no? Porque, Pero, repito, es un mundo en sí mismo, ¿no? La agricultura involucra educación, salud, vivienda, servicios, tecnología, proveedurías, etcétera, etcétera, ¿no? Es una maravilla cuando se promueve algo de una manera tan eficaz, ¿no? ahora, la agricultura, la agroexportación, el boom agroexportador siempre ha estado vinculada a la costa, pero también es la entrada del progreso y el desarrollo para la sierra y la selva. Claro, claro. Eh, Ojo, cada vez más, ¿no? La quinoa en Puno es el principal productor de quinoa, se está comercializando mejor y mejor. Ya estamos hablando de más de 100 millones de dólares en quinoa solamente, ¿no? Y Puno es el líder nacional. Y yo que vivo analizando el sector, en el año 2023, ¿no? Donde hubieron los paros y los vandalismos en Puno, cayó significativamente la exportación de quinoa de Puno, y el año pasado ha roto récords. O sea, la paz para Puno es desarrollo, es bienestar, es progreso económico, ¿no? Entonces, yo felicito que hayamos tenido un 2024 relativamente pacífico, porque contrastado con el caótico año 2023, que fueron pues las secuelas del pretendido golpe de Estado de diciembre del 2022, fue caótico, ¿no? Entonces el caos le hizo daño a los agricultores, a los campesinos puneños, ¿no? Y en la selva, este año, con satisfacción puedo decir que hay 5 cultivos que superaron la supervalla de los 1.000 millones de dólares. Uva y arándanos, que superaron los 2.000 millones cada uno.
La palta, 1.200 millones, esos son tres cultivos de costa, pero dos cultivos de Amazonía, Víctor Andrés, café y cacao. Café, 1.100 millones y cacao, por primera vez en la historia, 1.200 millones de dólares. Una maravilla lo que ha pasado en la selva, solo por cuestiones de precios de mercado, porque no aumentó la producción, dicho sea de paso, y eso es una crítica constructiva que yo hago. Solo por excelentes precios de mercado, a la Amazonía le han llegado 1.100 millones de dólares más este año que el año pasado. Y eso ha ido directo a la vena, como se dice, a cientos de miles de familias campesinas de la Amazonía peruana. Ningún programa de asistencia social, ni remotamente, le llega a los tobillos a lo que el mercado le ha llevado a la familia. Sin embargo, y a eso, con eso termino este comentario, hay ONGs que cuestiona el desarrollo cacaotero y cafetalero en el Perú, incluso de palma aceitera. A mí me parece nuevamente una demostración más de que esa gente lucra de la pobreza, no le conviene el desarrollo económico ni el bienestar de las familias de la Amazonía peruana, porque ellos viven de la pobreza, ¿no? Entonces ahí tenemos otro frente, así como lo tenemos en la costa, donde hay muchas ONGs pseudoambientalistas, porque yo me considero un ambientalista, yo detesto la contaminación y la suciedad. Esta gente sí se opone al desarrollo de Ica, de la libertad, y más descaradamente aún, se oponen al desarrollo de la Amazonía peruana a través de la extraordinaria momento comercial que está pasando el café, el cacao y la palma aceitera. Se oponen a eso, ¿no? Ahora, quería plantearle un tema final, señor Silloni. ¿Cómo se incorpora, cómo se relaciona, cómo se establece una sinergia entre la gran inversión, la mediana inversión y el pequeño productor, el minifundista? Uno, digamos, en las últimas 2 décadas, bajo la ley de promoción agraria, uno ha sentido que el minifundista ha avanzado muy lento, Sí, sí, ¿no? Y eso tiene que cambiar, sí, porque, digamos, quizá ahí esté una de las causas por qué esta izquierda puede desarrollar su demagogia, claro, su sí, populismo. ¿Cómo se hace, cómo se cambia eso? ¿Cómo hacemos que el 95% de las tierras del Perú, los 2 millones de minifundistas, claro. pasen a formar de Sí. estos círculos virtuosos? Muchas gracias por la pregunta. Yo tengo la respuesta, le he analizado. Los pequeños productores se diferencian de las empresas agroexportadoras, la mía es una de tantas, en dos carencias: agua y caminos. Agua y caminos, repito. Los pobres campesinos de la sierra y de la Amazonía, aunque parezca mentira, la Amazonía tiene su estiaje. Los campesinos de Piura lo han vivido de manera dramática hasta hace pocas semanas. Ellos no tienen reservorios y no tienen pozos, cosa que sí tenemos todo el resto, ¿no? Entonces, y eso sí es una labor del Estado, hacer reservorios, me refiero miles y miles de reservorios para que los pequeños productores tengan agua todo el año como tenemos los agroexportadores, y en el caso de la sierra y la selva, caminos. Es muy difícil ser competitivo con caminos tan precarios por donde tendría que transitar pues el café, el cacao, los productos andinos, para llegar a los puertos, porque lamentablemente para ellos el mercado no es la sierra o la selva. El mercado, en el mejor de los casos, está en la costa peruana y lo más probable es que esté en el hemisferio norte del planeta. O sea, el café y el cacao se van a Bélgica, ¿no? No se vienen a Lima, ¿no? Así es esto, la quinoa se va a Norteamérica, no se consume en Lima. Entonces, tenemos que facilitarle primero la productividad y segundo la transitabilidad, la logística, para que sean competitivos, ¿no? Derechos de propiedad también seguramente. Por supuesto, pero quiero ser absolutamente franco, objetivo, ¿no? Hoy por hoy no hay ese tipo de litigio. Yo creo que el derecho de propiedad es muy importante para el tema de financiamiento y demás,
Pero hoy por hoy, las dos carencias más evidentes de la pequeña agricultura peruana en general y en particular de la sierra y la selva es agua y caminos. Y no se están haciendo ninguna de las dos, lamentablemente. El Estado, Así es, el gran enemigo del modelo. En gran fin, enemigo. efectivamente, le agradezco infinitamente, señor Sillonis. La conclusión es, pues, el Perú puede ser una potencia agraria mundial, pero tiene que tener una legislación, tiene que tener un sistema de Claro. inversiones. Ya lo somos, pero podrían ser mucho más marcada la potenciación del sector agrario peruano. Pero muchas gracias, Víctor Andrés, y me encanta poder conversar sobre el sector contigo y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, señor Sillonis. De igual manera, la bendición. Le agradezco infinitamente y seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Gracias. Hasta Fuerte luego. abrazo, gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.